Hola, ¿qué tal? En los 90 la editorial que más vendía era DC Comics. Eso debido a la popularidad en ese entonces de las películas de Tim Burton de Batman del 89 y de Batman Vuelve del 92, sumado a la popularidad de Superman por las películas de los 70 y 80 con Christopher Reeve, que si bien estaban, digamos, como medio en decadencia por la cuarta película, es como que aún mantenían a DC a flote y hacía que la gente, digamos, que no era aficionada a los cómics, se enterara de los personajes. En los 90 también ocurrió algo que era la especulación por los precios de los cómics. Para aquel entonces, en el 91, el Action Comic número uno, que era la primera aparición de Superman, esa recordada etapa que todos recuerdan, en el que le está sosteniendo un auto, se había vendido por unos $50,000, que quizás ahora no parece mucho, pero en aquella época, digamos, sumado a la inflación y todo, serían unos bastantes millones de dólares. También se había vendido en el 91 el Detective Comics número 27, que era la primera aparición de Batman, por unos $30,000. Y eso hizo pensar a varias editoriales, en especial a Marvel, de que por vender mayor cantidad de números uno de primeras ediciones de ciertos cómics, era como que iban a tener un resultado más favorable, justamente por las especulaciones, como de que ahora tengo un tomo número uno y en unos 20 años va a valer $20,000 o algo por el estilo. Encima Marvel estaba bastante no, como en declive más o menos, no tanto por aquel momento, pero sí después ya a mediados de los 90. Si bien tuvo muy buenas series, todos recordamos la recordada serie de los 90 de Spider-Man y de los X-Men, que eran prácticamente los dos pilares que mantenían a Marvel. También estaba la serie de Hulk y en menor medida la de los Cuatro Fantásticos. Hulk ya era como un personaje más conocido gracias a la serie de Bill Bixby y Lou Ferrigno de los 70. Pero en lo que era así audiovisuales en cuanto a película, gracias a Batman por parte de Warner y DC, eran más conocidos, eran como que vendían más. Tan así, en el otro video que también había hablado de cómics, había mencionado de que Marvel no estaba en su mejor momento económico. De hecho, después va a la bancarrota, ya ha llegado a los 99 para el 2000. Y, por ejemplo, acá dejaron de publicarse después. Uno era porque no les interesaba, porque no se vendían bien los cómics de Marvel en el 2000. Y después en el 2001, tanto la editorial Beat como la argentina Planeta de Agostini dejaron de venderlos porque no vendían, no daban ningún resultado económico favorable. Y encima justo ese año 2001 fue el de la crisis, así que no les interesaba comprar los derechos de distribución de Marvel. Pero antes de todo eso estuvo lo de el mercado estipulativo de los números uno en finales del 91 y por mediados del 92. Marvel lanza el tomo número uno de los X-Men, dibujado por Jim Lee. Esa recordada portada en la que Magneto aparece, de hecho habían variantes, creo que cuatro variantes del número uno de X-Men, y que después esos sirvieron de base para lo que iba a ser la serie de los 90. Estaba Cíclope con su traje azul y su liga esa amarilla, Wolverine, Guepardo para nosotros en aquella época con su recordado traje amarillo y azul, y Jean Grey con ese traje que la verdad nunca entendí de que cómo era el traje que ella usaba. Pero eso como que sentó las bases para lo que iba a ser lo de los cómics de la serie de los 90 de los X-Men. Y ese tomo número uno, el de Jim Lee, fue uno de los rompió récord en cuanto a ventas de cómics. Lo malo es que después de eso empezaron a salir nuevos números uno de distintas editoriales, y a partir de los número uno también se empezaron a hacer crossovers.
Vieron ahora como está, bueno, la peli del Capitán América, la película de Iron Man, la película de Thor, y después se mezclan para una nueva secuela que es Los Vengadores y así sucesivamente. Bueno, así, pero con cómics en los 90. Marvel empezó a hacer mucho de eso y aprovechaban como ese tirón para hacer muchos número uno de distintas ediciones. O sacaban volumen 2 y era como, volumen 2 pero número uno. O si no, de Spider-Man tenían Enter de Spider-Man, Espectacular Spider-Man, que de hecho esos ya estaban de los 80 70, pero le ponían como volumen uno número uno. Después, bueno, Peter Parker, Spider-Man, The Sensational Spider-Man, Web of Spider-Man, ya era como encima. Después eso fue siendo demasiado molesto porque tenías que tener el cómic número 4 de Sensational para saber lo que pasa en The Web, para saber lo que ocurrió. Eso se acrecentó más en la saga del clon, en Maximum Clonage, o si no, la araña escarlata, en algo que molestó mucho a los lectores de cómic. Después ya para los 2000 dejaron de hacer tantos crossover, pero mm, creo que ahora en cuanto a series y eso es también molesto porque es como que tenés que verte toda la película. Bueno, antes de todo eso vino esto el de los cómics. Bueno, algo también curioso, que como pueden ver acá, la editorial es Vid, la editorial mexicana. Batman ya también, como pueden ver, la letra es como el de Batman de los de Tim Burton y de Joel Schumacher. Estas recuerdo que se vendían mucho por aquella época, pero también recuerdo que había como uno que estaba Batman así como que estaba vestido de templario, otro de caballero, y en el medio estaba el Batman normal. eh, pero estaban llenos así de lo que era también Superman. Bueno, vamos a dejarlo porque no está también, por eso Batman y Superman estaban más que nada con sus series animadas. Estaban muy vendidos por aquel momento. Y encima por aquel entonces también salían así Spider-Man número uno. No era ni Amazing, no era ni Espectacular. Ultimate todavía ni salía. Era simplemente así como en Spider-Man Espectacular, o si no, en este caso así a secas Spider-Man. La tapa está buena. Sobre los sentinelas. Encima como decía antes, de los crossovers. A ver si se ve por acá. Era número uno de Spider-Man. Editorial Vid. Vid hacía de los dos, de Marvel y DC. Solo que con DC tenía más éxito que en aquel momento. ¿Qué cosas? Y esta es la portada. Encima era para una nueva saga que es de los Centinelas. En este caso es de la saga Onslaught. Quizás muchos recuerden a Onslaught por el juego de Marvel vs. Capcom. Como ya decía, vamos a darle un pispeo. Encima, para aquella época fue muy controversial esto, lo de un paneo acá. Los Centinelas habrá sido una locura de que, mira, están los personajes de los Centinelas, los malos de los X-Men en Spider-Man. El diseño de los dibujos se me hacía familiar. Eso también algo bueno que tenían los cómics de aquella época, era como que tenían curiosidades o notas editoriales. Bueno, encima algo bastante molesto en aquella época, más que era de la saga del clon. Ahí está Robertson, ahí está J.J. Jameson. Algo molesto a ver si llegamos. Ahí está. De este personaje rubio. Resulta que es Ben Reilly. Y como decía, de que uno de los grandes problemas de Marvel en cuanto a Spider-Man en aquella época fue la saga del clon, que tenía. Acá hay más trivias.
preguntas, respuestas, todo así. Sorprendente, hombre, el año Peter Parker. Acá te hacen preguntas. ¿Quiénes son tal personaje? ¿Qué hizo tal cosa? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llamaba tal cosa? Bueno, esto está bueno. Bueno, Ben Reilly empezó siendo un clon de Peter Parker. De hecho, aparece en el episodio. Eso los llevó mucho mejor la serie animada de los 90, de que eran en realidad Peter Parker dimensionales de otros lugares. En esta saga del clon de los mangas, iba a decir, de los cómics, no. Está bueno que cómo empieza a cambiarse, ponerse. También la frase acá que dice está bastante buena de que, bueno, Ben Reilly no se fue al refugio donde se fueron los otros por el ataque de los centinelas. Y este dice de que tienen como un guardián que siempre los protege. Y está genial porque muestran cómo él se empieza a disfrazar. Eh, Ben Reilly también hizo apariciones en videojuegos de Spider-Man como trajes alternativos y todo. Me encanta acá cómo está esta imagen hecha. Me encanta cómo está dibujado. Bueno, como decía, yo reconocía este dibujo, reconocía los ojos así tan grandes que tiene Spider-Man. El dibujante se llama Mark Bagley o Mark Bagley. Y también fue el que dibujó la Ultimate Spider-Man, que salió más adelante. Bueno, en esta saga del clon, resulta de que el Peter Parker que todos conocemos, llamamos, resulta que era el verdadero clon y de que, acá más notas editoriales, resulta que era el clon y, hablo sobre los villanos de Spider-Man. Y que el verdadero Peter Parker en realidad era Ben Reilly. Pero ¿qué tenemos acá? Esta es una joya, por así decirlo. Es Los Vengadores, pero dibujado por Rob Liefeld, el que no puede dibujar pies. Si se ven en todo momento, no se ven los pies. En cierto sentido no dibuja tan mal y este es, aparte de otro de las grandes caídas de Marvel de aquella época, era el, ¿cómo se lo? Podría decirse que el creador de Deadpool. Pero bueno, no está tan desproporcionado el Capitán América acá como la típica imagen que siempre muestran. Que lo ven así enorme. Algo que también no me gusta ni tampoco entiendo bien del dibujo de Liefeld es los ojos, las caras. No se ven los ojos, parece como que si tuvieran los ojos chinitos. Como que si tuvieran así. Me da como gracia. Como que no se llega a ver bien los ojos, como que todo el tiempo están con los ojos cerrados. Continúan con más trivias. Con los centinelas. Sí, los dibujados están buenos. El papel es papel de diario, podría decirse, del material que está hecho. Obviamente, encima, esta es la parte de los crossover. Ellos te inventaban un nuevo número uno y después era como, Maximum Clone, no confundir con Maximum Carnage. Maximum tal cosa, no, comprar el número uno de Web of Spider-Man, comprar el número uno de Sensational Spider-Man para continuar la historia. Y a veces como que no tenían sentido. Este es un monólogo bastante bueno de JJ Jameson, de que él va a seguir dando las noticias y tal cosa, no importa si el ataque de los centinelas lo dejó sin luz, tal cosa. Y por acá tenemos al Duende Verde, que está bien dibujado, combatiendo contra los centinelas. Y así de llenos. Esto está muy bueno. La gente. Esto es datos sobre esa Whiplash. Esto está muy bueno. Este paneo así de Spider-Man. Me encanta así ese dibujo de Marvel. La gente se empieza a volver loca y empieza a saquear y todas esas cosas. Todo eso típico que de Argentina. Y que después dice de que, no debe ser yo del que tienen que asustarse, sino de él. De él, sí. Está así muy bueno. Más trivia. Encima, sería como el primero de la saga Onslaught. Pero
Después tienes que comprar Avengers, X-Men, tal cosa para... Y eso se hacía muy molesto. Es como que encima algunos, algo que no me molestaba, era, por ejemplo, tenías que comprar tal cosa y a veces te venían como tomos triples, tomos cuádruples, a 8 pesos, muy caro. No, en aquella época estaba bien. Entonces, bueno, el paneo de Spider-Man peleando contra uno de los sentinelas está muy bueno. Está genial. Ahí como, como se pega al hidrante, iba a decir, a la tapa de alcantarilla, como se la tira. Acá, aquí le está pegando. Aquí. Esta parte ahí de Spider-Man destruyendo al sentinela está genial. Está la saga 11, la otra porque también aquí está lo que se venía a decir. En los Avengers, los Vengadores y X-Men. Entonces tenías que comprarte este cómic, tenías que comprarte aquel cómic, tenías que comprarte el otro cómic para hacer... Encima, a veces la escritura, estaba dentro de todo bien escrito porque si este era un número uno, tenían que motivarte a comprar los otros. Tenían que... eh, acá está la solución de todos los otros trabajos, todas las otras adivinanzas, todas las trivias. En 1998 se lanzó esto de, a ver si dice México. Ahí está, impreso y hecho en México. Claro, lo distribuían de allá y después lo vendían acá por 4 pesos. Era otra época distinta, era increíble. El otro día un cómic era por 4.000 pesos, una locura. Las postales, que eso después se volvió a hacer en Comic Konosuru. Ahí otra vez, México. Esta figurita no sé cómo llegó, pero por suerte censuró, por así decirlo, acá la señorita futurista porque servían, como dirían los mexicanos, las pompas. Hay una festival, una Expo 98. 8 de julio. Wow, me encanta ese logo de Pepsi. Todo esto. Bueno, y eso era lo. Encima, no sé si acá en Argentina al menos, después volvieron, no volvieron, sino que de esto los volvieron a. Bueno, de esto los lanzaron el resto de la saga, porque, digamos, como que de cuando me fijo en Mercado Libre, en Marketplace o lo que sea, obviamente de acá de Argentina, solo está como este número está, de la que sería la saga Onslaught o de los Centinelas. Dice Onslaught. Bueno, Onslaught es el malo final del Marvel vs. Capcom 1. Solo está aparece este. Vos pones hay otros números de Spider-Man de los 90. También como las historias de Spider-Man. Encima, en aquella época juntaban muchos cómics, a veces que no tenían relación alguna, y te los vendían. Eso era re molesto. Por suerte después, así literales tipo Comic Con Sur, no hicieron eso. Eh, bueno, eso también fue uno de los grandes problemas de Marvel. Te vendían este simplemente es Spider-Man. No es ni Amazing ni tal cosa, este es Spider-Man, así a secas. Es un número uno, tenés que comprarlo. Así después en 20 años sale 100 millones de dólares, por ejemplo. Fue un movimiento difícil, fue un movimiento complicado que de hecho fue algo que complicó a lo que era la industria del cómic en sí. Y imagínense que tantos problemas financieros habrá tenido Marvel en aquella época que hicieron crossover con los personajes de DC. Incluso habían como fusionado ciertos personajes. Creo que era Gepardo, Wolverine y Batman. También habían en donde se encontraban, que hay uno muy bueno que es de un crossover entre Spider-Man y Batman y que tienen que detener al Guasón y a Carnage. Y está muy bueno porque es como que sí, esto es algo que pasaría. Ellos creo que se llevarían así, se llevarían bien. Y Carnage y el Guasón están lo suficientemente locos. Ese sí, ese está bueno. Pero muchos así otros cómics no tenían mucha razón. O sea, por ejemplo, por aquella época salían los de también Mortal Kombat y salvo los que se basaban en los juegos.
los que eran como aparte, era como de que eran muy redundantes, era como demasiado como que, oh, esta es la energía del mal, pero vamos a detenerlo y tal cosa, y el orbe no tiene que ir al otro coso, al otro el reino del mundo exterior y tal cosa. Y el cómic siguiente era como que, oh, sí seguían peleando y todo eso, pero volvían a decir lo mismo, era como de que, oh, el mal del orbe, bla, 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 y así sustantivamente. Eh, Eso fue algo que demasiado problemático para los... También muchas veces era como que era más la sustancia, por así decirlo, el dibujo por sobre la historia, sobre de que ahora por qué están... Y es como que sí, los personajes encima a veces tenían calidad bastante fea los dibujos y era como que, pero era un número uno, tienes que comprarlo. Era como que, oh, mira, salió este número uno de Astonishing New X-Men Jubilee, Júbilo, Shin Grey Rogue. Y es como que, ¿y de qué trata? No tengo la menor idea, pero es un número uno, hay que comprarlo. Eso es lo que pensaba Marvel en aquella época y eso fue algo que le jugó en contra. También muchos crossover para hacer nuevos números uno, nuevos Clonage Maximum, Maximum Clonage, no Maximum Carnage, Planet of the Symbiote, cosas así, como que, oh, mira, este es número uno de tal cosa, tenés que comprarlo. Pero hace crossover con el de los X-Men, tenés que comprarlo. Ah, este hace crossover con los Avengers, pero acordate que también hace crossover con Spider-Man, y hace crossover con los X-Men, y hace crossover. Era muy molesto. Por eso después, al principio de los 90, por suerte como que paró más o menos eso, cuando necesitaba Marvel como más apoyo económico, o sea, que la gente compre. Y era, este es Ultimate, es que se quedó solo con Ultimate. A lo sumo que en algún cómic se junte con Wolverine o con los X-Men, pero nada más. Después era, este es Espectacular Spider-Man, vamos a seguir con la línea de Espectacular Spider-Man. Este es Ultimate Spider-Man, vamos a hacer que esté en Ultimate Spider-Man. Este es Amazing, así. Como que pocos tirajes, era como... Y no era necesario que compres este y este para continuar la historia. Cada uno tenía su propia historia y eran muy distintos. Ultimate no era lo mismo que Amazing y Amazing y Ultimate no eran lo mismo que Spectacular. Y te los vendían de a poco. Era como que si quieres coleccionar este, coleccionarlo. Si quieres coleccionar este, coleccionarlo. Si quieres comprar este, comprarlo. No hay problema. A diferencia de los 90 que era como de que necesitas este para continuar este, necesitas este para continuar este, para continuar este y para continuar este, y así sustantivamente. Era como que te decían de que compres tal, y eso obviamente cansó a los lectores, cansó a la gente que coleccionaba cómics. Era encima Marvel tenía muchos problemas porque digamos que la única película que había salido hasta ese momento era Howard el Pato, Howard the Duck, y eso no iba a llamar mucho a la gente. Sí, la gente esperaba, por ejemplo, películas de los X-Men, pero no querían hacerla todavía porque supuestamente no había los efectos especiales para hacer la peli, y también Marvel estaba en épocas oscuras, así que no tenían cómo financiarla. En los 80 iba a salir una película de Spider-Man, dirigida, supuestamente era por Top Hooper, pero iba más bien para el terror, así que era como que no, tampoco no tenían la plata para hacerla después de como se canceló todo con Canon. Y esa película después terminó siendo Cyborg de Jean-Claude Van Damme, que también iba a ser He-Man 2, pero cancelaron eso, mezclaron todo lo que tenían y se convirtió en Cyborg de Jean-Claude Van Damme. También, si bien tenían éxito en cuanto a las series animadas, Spider-Man y los X-Men duraron prácticamente muchas temporadas, como 4, 5, no, creo que 4. Después lo que eran personajes así como Hulk y eso era como que ya estaban algo establecidos, y la película Los Cuatro Fantásticos que al final nunca se llegó a estrenar, sino que era simplemente para no perder los derechos, así que Marvel la tenía bastante oscura por aquella época, hasta el 98 cuando empieza a salir Blade, pero es como que en lo que era lo otro de la editorial, como que estaban bastante salados, decimos acá, estaban bastante mal, estaban en la bancarrota en aquel momento. Algo obviamente diferente ahora el conglomerado que son ahora, que es como que, oh, hacer la técnica Marvel. Nadie dice hacer la forma de... En cuanto a películas,
En- Encima, en cuanto a cómic, tenían esa. Era como que sí, se vendían más los de DC y menos los de Marvel. Tanto el punto así que acá simplemente perdieron el interés y dejaron de distribuirlo. Imagínense que es como que si uno, no sé, alguien que compre mangas de Dragon Ball, por ejemplo, y resulta que no, me falta para completarlo el manga, tomo número 19. Y es porque no es que no puedes conseguirlo, sino que porque ya no lo distribuyen, ya no, porque la editorial se cansó porque no hacía ganancias. Imagínense eso en, en aquella época para Marvel, como de que no, esto no vende, simplemente vamos a dejar de distribuirlo. Una caída tremenda. Encima, como ya dije, siempre que busco a ver si continúan, no sé si hay un tomo 3 o cómo siguen con esto lo de Onslaught. Eh, Solo está solo siempre muestran Mercado Libre, Marketplace, obviamente de acá de Argentina, quizás, a ver, como es de México, quizás y en México lo continuaron, siguieron, o era más fácil de encontrar. Encima acá eh, no he visto que continúen así con este. También es muy difícil conseguir algunos. Ahora he visto que han salido más a la luz cómics de los 90 que venden por internet acá en Argentina, pero están en inglés. Así que, y encima en aquella época era el uno a uno. Así que alguien habrá volado, alguien habrá comprado. Decía, ah, mira, este está a $1 y $1 está a $1. Así que, y se lo compraban. Ahora, eso es algo bastante cosa. Eh, Así que si alguien después continuó esta saga en los 90, continuó la saga Onslaught con los cómics que seguían de los Avengers, de los X-Men o alguna otra saga de los 90, así en cómic, obviamente. Pónganlo en los comentarios. ¿Ustedes sabían de ese problema económico que tenía Marvel en los 90? De ese problema de los muchos, número uno, que la gente ya se estaba hartando de los cómics en aquel momento. Pónganlo en los comentarios. Si ustedes también coleccionaban cómics así en los 90, a principios de los 2000, también pónganlo en los comentarios. Espero que el video les haya gustado. Chau.